Buenas noches, vamos a empezar la clase de esta noche. Vamos a continuar con la lección número 16, los ministerios de Cristo. Los ministerios de Cristo. Vamos a primeramente leer el primer texto que está allá en Romanos 8:34. Romanos 8:34, que dice así: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Eso es lo que dice allá en Romanos 8:34. Uno de los ministerios de Cristo es este de su obra intercesora, o sea, de que Él es el único que intercede entre nosotros y Dios. Por eso acá Pablo lo dice de la siguiente manera, lo que leímos hace rato: quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Sí? Lo dice de una forma literal, que intercede por nosotros. Pero acá en Romanos 8:34, el que leímos, dice también algo importante, de que Jesús, además de que intercede por nosotros, Él está a la diestra de Dios. ¿Sí? Y eso nos hace recordar, o más bien confirma el concepto de la Trinidad. Y también confirma de que Dios, Jesús y el Espíritu Santo son una sola persona. Por eso les vuelvo a decir, aquí dice quien además está a la diestra de Dios. A la diestra quiere decir a un lado de Dios. Y no solamente este texto habla así, hay varios textos que hablan y nos da a entender de que Jesús está a la diestra de Dios Padre. Hay otros textos, dos textos más que están allá. El primero está en Hebreos 7:25. Hola, hermanos. ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí? ¿Sí me escuchan bien? Yo creo que sí. Hebreos 7:25. Hebreos 7:25 dice: por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Igual, como dice allá en Romanos, Hebreos, el escritor de Hebreos lo confirma, porque dice al final, viviendo siempre para interceder por ellos. Primera de Juan 2:1 dice: y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Sí? Acá Juan no pone la palabra interceder o intercesor, sino que pone la palabra abogado. ¿Sí?
Y un abogado pues también intercede por una persona. Y por eso lo dice allá primera de Juan, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y bueno, esos son los tres textos que dice el libro acerca de la obra intercesora de Jesús. ¿Sí? La obra intercesora de Jesús. Bueno, ya veo que se están conectando algunos. Vamos a seguir. Si hay alguna falla o algo que me digan, porque pues todavía estoy aprendiendo a usar esta cosa, ¿no? Sí. ¿Me escuchan, hermano? A ver. Sí, no sé quién es, pero... Espérenme, es que igual estoy aprendiendo, necesito conectar mi cámara, no sé cómo. Ah, pues yo pensé que porque no se había peinado. Ahí Ah, ahí está. está, ahí está. Hola, Sam. Hola. Hola, Conchi. Ah, ya vamos por más, qué bueno. La limitante de acá es que solamente 40 minutos y ya en 40 minutos acaba todo, ¿no? Vamos a seguir. Bueno, los que tienen sus libros, estamos en la página 86, ¿sí? Los que tienen sus libros. El segundo punto es de Cristo como Rey de Sion. En muchos salmos y en muchas partes de la Biblia habla mucho de Sion y uno puede preguntarse o indagar un poco acerca de dónde está Sion, qué es Sion. Sion era una montaña, como un cerro que estaba por Jerusalén o cerca de Jerusalén. Y cuando escuchamos o leemos la frase en la Biblia, en algunos salmos o en otras partes, de que tal persona va a ser rey de Sion o tal cosa allá en Sion, está hablando de Jerusalén. Y se habla de Jerusalén, casi siempre se refiere no solamente a la ciudad, sino a todo el país, ¿no? Entonces, con respecto a los ministerios de Cristo, es que habla acerca de Jesús o Cristo como el Rey de Sion. Vamos a comentar algunos textos. El Salmo 2:6 dice: yo he puesto mi rey sobre Sion, monte de mi santidad. Isaías 9:7 dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán término sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia, desde ahora y para siempre. Lucas 1:32, 23, no, Lucas 1:22, 23, perdón. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob por siempre, y su reino no habrá o no tendrá fin. Bueno, ya les expliqué un poco acerca del concepto de Sion. Ya leímos esos textos de los Salmos, Isaías y Lucas. El concepto teológico de Cristo como Rey de Sion nos da a entender
de que Cristo es el rey de Jerusalén, ¿sí? Porque Sión y Jerusalén son conceptos similares, son sinónimos. Solamente que a veces uno no sabe, ¿no? Uno lo lee y ni siquiera sabe dónde está Sión. Igual este concepto nos da a entender o nos recuerda, sobre todo en todo lo que aprendemos en el Antiguo Testamento, el que reinaba en Jerusalén era el que reinaba todo el reino, ¿no? Entonces, aquí vemos este concepto de Cristo como rey de Sión, ¿sí? No hay mucho de qué hablar con respecto a los textos, son muy claros, sobre todo allá en el Salmo 2.6, que literalmente dice el escritor que Dios va a poner al Mesías como rey de Sión. La explicación es esa, de que Dios va a poner a Jesús, el futuro Mesías, como rey de Sión. Y si es rey de Sión, es rey de todo Israel. ¿Sí? Y bueno, ya somos 4. No sé si quieran comentar algo con respecto a esos 2 puntos que hemos platicado en estos 11 minutos. No sé si me escuchan bien. Algo que Sí, quieran escucha, comentar, hermano, solo quiero hermanos. saber en qué página estamos. ¿Qué Ah, página estamos? 86, en el capítulo Vaya. 16, los ministerios de Cristo. Al final del capítulo, en la página 86, donde están los textos. ¿Sí? Ahí estamos. Ya, gracias. De nada. Bueno. Luego dice Cristo como Rey del universo. Es muy interesante darnos cuenta que aquí el autor del libro pone primero a Cristo como Rey de Sión, pero luego lo pone el otro concepto, Cristo como Rey del universo. Yo creo que lo pone así para darnos cuenta cómo va de lo más pequeño, que es, se podría decir, Sión, a lo más grande, que es todo lo creado, ¿no? También nos da a entender de que Cristo no solamente es rey de Sión, de algo material, ¿no? O particular, sino es rey de todo, ¿no? Mateo 28:18 dice así: y llegando Jesús les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Efesios 1:22 dice: y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Primera de Corintios 15:25 dice: porque es menester que el que reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. De los 3, el más importante o el que señala más el reinado universal de Cristo es el primero, ¿no? Bueno, los otros 2 también lo dicen, pero es más centrado lo que dice allá Mateo, porque dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Acá Mateo está dando a entender que el reinado de Jesús es tanto
de acá como de todo el mundo, ¿no? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Sí? Por eso dice Cristo como Rey del universo. A Pablo en Efesios 1:22 muestra a Jesús como alguien que con poder, alguien que somete, porque dice sometió todas las cosas debajo de sus pies. Allá vemos ese poder de Jesús, ese poder de hacer las cosas. Por eso Pablo lo dice así, todas las cosas, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, ¿no? Ese poderío o ese sometimiento que Jesús tiene, nuevamente Pablo lo repite allá en 1 Corintios 15:25, el último texto que leímos. Porque al final dice, hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Tanto el punto anterior como el punto que estamos estudiando ahora, Cristo como Rey de Sion o Cristo como Rey del universo, nos debe de quitar esa idea de un Jesús como se pinta a veces, que solamente predicaba amor, solamente, bueno, era muy bueno, no sé, una persona fuera de lo que Dios es realmente, o cómo Dios se muestra, sobre todo en el Antiguo Testamento, ¿sí? Todos estos dos puntos con los textos que leímos nos debe de hacer pensar de que Jesús tiene el mismo poder que Dios tiene. Pablo lo dice, Jesús somete a sus enemigos, los pone debajo de sus pies. Ese mismo poder que Dios muestra en toda la Biblia, Jesús lo tiene. Y recordemos, y una vez se los dije cuando, no me acuerdo qué estudiamos, pero entramos al tema del Éxodo. Cuando en el Antiguo Testamento habla la frase del ángel de Jehová, el ángel de Dios, sobre todo en los Salmos habla mucho de eso. Y en Éxodo habla cómo el ángel de Dios bajó y eliminó a todos los primogénitos. ¿Sí? Ese ángel poderoso, o ese ángel que sustenta con sus alas, que cuida con sus alas, es realmente Jesús, pero con un nombre diferente. ¿Sí? Entonces hay que dejar de pensar de ese Jesús como, por ejemplo, en la Edad Media, en la edad 1500, 1600, pintaban mucho a Jesús como una persona poco afeminada, como alguien así muy tierno, muy bueno, demasiado bueno, ¿no? Pero sí fue bueno, pero también demostró su poder, ¿sí? De hecho, demostró su ira y su enojo cuando destruyó el mercado allá en el templo de Jerusalén, ¿sí? Bueno, no sé si quieran comentar algo, hermanos. Los veo muy callados, creo que comentaban más allá en el Face. A ver, hermano, ¿sí sabe usar Sí, sí, esta cosa?
Me llama la atención, por ejemplo, lo que mencionaba en el Antiguo Testamento, Ajá. que, por ejemplo, la forma de someter, Oye, por así decir, Sí, sí. a sus enemigos era pues lanzaba fuego y enviaba plagas y todo eso. A diferencia del Nuevo Testamento, cuando ya Jesucristo se desencarna, que la única vez que se le vio molesto fue, como mencionas, en el templo que botó las mesas de los mercaderes. Y me llama más la atención en el Nuevo Testamento de cómo él sometía a sus enemigos sin la necesidad de la fuerza de la agresividad para someterlos, ¿no? Pues vemos que ahora las naciones o los gobernantes, mientras más grande es su ejército, más someten a su gente o más someten a otras naciones. Sin embargo, pues como menciona acá el libro y los textos, pues el Señor ha sometido a los enemigos sin la necesidad de todo eso, ¿no? Y la verdad sí me llama bastante la atención esta parte, cómo es pues el rey del universo y pues ahora a partir de que se encarnó el Señor Jesucristo, pues ya no hay necesidad de que nos mande fuego del cielo, aunque sí están pasando cosas, pero pues no creo que no es atribuible a todo eso, ¿no? No sé si alguien quiera comentar más. y bueno, ¿me Sí, oye? ¿Nos oyen? sí, los Sí, oigo, los escucho. Ah, Nada más falta que diga lo siento, como dice Talía. A ver, dígame. sí, aunque visualmente, dice la Biblia, o ese pasaje que comentan donde Jesús tira las mesas y hace todo eso, ¿no? Muestra visualmente su enojo, pero si leemos, por decir los evangelios, en muchas ocasiones verbalmente Jesús mostraba su enojo, ¿no? Cuando se refería a los fariseos y en muchas ocasiones le dijo, ustedes son víboras o generación de víboras, ¿no? Entonces, sí es cierto, Jesús es bueno y mostró en muchas ocasiones esa virtud de bondad, pero ante el pecado y las situaciones que mostraba el pueblo, el mismo pueblo judío, pues también mostró su enojo, ¿no? Su ira. Sí, sí, así es. Sí. Y lo interesante acá en el último texto que leímos, ahí en 1 Corintios 15:25, Pablo dice hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Eso se refiere al pecado, a Satanás, ¿no? De que él aplastó la cabeza de Satanás cuando él murió pero resucitó, ¿no? Eso de poner a los enemigos debajo de los pies está lleno de simbolismo, ¿no? Un día, bueno, mi banco es Panamex, ¿no? Hay en el centro hay la casa de Montejo. Una vez me puse a ver y no sé si se llaman gárgolas o estatuas que están allá en la entrada. Se ven los españoles, imágenes de los soldados españoles, y abajo están como unas cabezas me imagino que eran indígenas o mayas o qué sé yo, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Nuestros ancestros, ¿no? Mayas. Y, y eso se repite, ¿no? Los europeos hacían esas esculturas para demostrar ese sometimiento, ¿no? Y viene desde atrás, desde la época de que Pablo escribía, ¿no? De que también los romanos a veces se dibujaban sometiendo a sus enemigos, así poniéndolos abajo, sus cabezas, ¿no? Entonces ese texto de Primera de Corintios está lleno de simbolismo de que Jesús es el que, siendo el rey del universo, ha sometido a sus enemigos, a Satanás, y lo ha puesto debajo de sus pies para simbolizar
ese poderío que Él tiene. ¿Sí? Está interesante todo eso, ¿no? Me acordé, ¿no? Porque el otro día me puse a verlo allá en la casa de Monte. Pero bueno. Con respecto al capítulo 16, ya estuvo. Pero veo que son 8:25, da tiempo de platicar un poco acerca del capítulo 17, la redención por Cristo. Para eso vamos a ir hasta la página 90 del libro. La página 90 del libro, allá en el apartado que dice textos para aprender de memoria. No se lo van a aprender, bueno, si quieren que lo hagan. Pero acá hay 1, 2, 3, 4 puntos. El primer punto es la causa de la redención. ¿Qué es lo que causa o de dónde proviene la redención? La redención de nosotros, ¿no? La redención que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Isaías 53:10 dice así: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, veré el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Sí? Colosenses 1, 19, 20 dice así: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por él reconciliar todas las cosas, así pacificando por la sangre de su cruz. Acá vemos dos puntos importantes. Isaías habla acerca de una profecía del Mesías, y habla que quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. ¿De quién está hablando acá Isaías? De Jesús, ¿sí? Que iba a ser quebrantado y que iba a padecer. Colosenses dice, hablando de Jesús, dice, pacificando por la sangre de su cruz. ¿Cuál es la causa de la redención? ¿O de dónde viene, en otras palabras, la redención? Fácil, ¿no? La redención que Dios nos da es por medio del sacrificio de Jesús. No hay mucho de qué hablar. Lo interesante de esos dos textos es cómo lo dicen de una forma literal, ¿no? Isaías dice que el Mesías, o sea, Jesús iba a ser quebrantado, iba a sufrir padecimiento. Y Colosenses les dice algo muy interesante: pacificando por la sangre de su cruz. El sacrificio de Jesús es muchas veces hablado en los sermones, en las clases, pero creo que de tanto decirlo, se nos olvida cómo es realmente. Todavía creo que el sábado estuvimos platicando un poco en la clase de hermenéutica cómo pues viernes, no me acuerdo, pero una de las dos clases estábamos hablando acerca de el simbolismo de la crucifixión, de que el que era crucificado era maldito. Entonces, ese concepto o ese punto
teológico de la redención, no solamente hay que aprenderlo, sino recordar. Siempre recuerdo cada viernes de Semana Santa, o esta Semana Santa, pues no lo tenía pensado hacer, ¿no? Pero no lo pude hacer. Una vez un pastor repartió clavos a cada persona ya en el culto de viernes de crucifixión. Clavos normales, ¿no? Como vienen allá en cualquier ferretería. No oxidados, buenos. Y al principio del sermón dijo que pongan el clavo así, o sea, la punta aquí, y que hagan presión. ¿Qué sientes? Dolor, ¿no? Sientes dolor acá en tu dedito. Y eso es que los clavos que compramos allá en Niplito o en Boschito están bien hechos, ¿no? Los clavos que hacían los romanos para crucificar eran oxidados y eran reciclados. No sé si porque les daba flojera hacer más o porque estaban escasos. Una vez que se moría la persona crucificada, lo quitaban. Y así como va, lo clavaban al que seguía, ¿no? O se moría de tétanos, o se moría de sed, o se moría de algo la persona crucificada. Todos esos puntos del sacrificio de Cristo hay que recordarlo a la hora de recordar la enseñanza de la redención, de que nosotros somos redimidos gracias al sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Nosotros no aguantamos una pinchadita en el dedo, ahí nos ponemos a llorar a veces, ¿no? Entonces de esto habla, ¿no? De este punto, la causa o el origen de la redención es Cristo. ¿Sí? Otro punto, el que sigue, ¿no? La redención por sustitución tiene mucho que ver con el punto anterior. Pero antes, no sé si quieran comentar algo con respecto a los textos que leímos hace rato de Isaías y de Colosenses. ¿Alguien que quiera comentar? Solo como dato, las citas que pone acá el libro es de la Reina Valera 1909, muy similar a la 1960. Hay dos frases, hermano Alan, a ver, Ajá. que me llaman la atención, dos pedacitos de Isaías y de Colosenses. Por ejemplo, en Isaías dice, Jehová quiso, y en Colosenses dice, agradó al Padre. Entiendo que esa fue la causa, ¿no? O sea, el motivo porque el Padre vio necesario, consideró necesario que Jesucristo venga a hacer la expiación por nuestros pecados. Entonces, me gusta cómo lo menciona la palabra, ¿no? Jehová quiso, o sea, Dios Padre quiso. Y abajo en la de Colosenses dice, por cuanto agradó al Padre. O sea, que él así lo Ya lo tenía, planeó, ¿no? sí, predestinado. Era eso nada más que me llamaba la atención de las dos lecturas que menciona esta parte. Sí, y yo creo que por eso lo pone acá el autor, ¿no? Primero Isaías, poniendo como una profecía de lo que iba a hacer Jesús, y Colosenses poniendo lo que ya había hecho Jesús, ¿no? Pacificando por la sangre, por su sangre, ¿no? También esto tiene mucho peso, ¿no? Esa frase de pacificando por la sangre, ¿no? Que nos trajo paz, nos trajo redención por su sangre, ¿no? ¿Alguien más? ¿Nadie más? Cuando acabe eso, no sé si te avisa el programa o solito después a los 40 nos apagamos, no lo sé, ¿no?
pero hasta donde lleguemos o a las 8:40 y lo dejamos. La redención por sustitución. Isaías 53:6. Que sí me avisa. Bueno, qué bueno. Gracias por decirnos. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarrilamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Sí? Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino. Ya estuvo. 5 minutos. No sé si sea bueno o malo, pero vamos a seguir. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, mas para servir y dar su vida a rescate por muchos. ¿Sí? Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Primera de Pedro 2:24. El cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia. ¿Sí? Empecemos. Subrayé lo importante porque esta frase o este concepto teológico de la redención por sustitución es una forma diferente de decir que Dios tomó nuestro lugar, que Cristo, tomó nuestro lugar, ¿sí? Sí. Es que tengo a mi hija acá. Mónica. Está jugando, pero está hablando. Isaías 53:6. La última parte dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. De eso habla la sustitución. Cargó en él, se está refiriendo Isaías nuevamente a Jesús, que cargó en nosotros, en Jesús, el pecado de cada uno de nosotros. ¿Sí? Marcos 10:45, al final dice, y dar su vida en rescate por muchos. De igual forma, dio su vida. ¿Sí? Segunda de Corintios 5:21. Esa frase muy importante que dice a la mitad del texto, hizo pecado por nosotros. Y luego primera de Pedro 2:24, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Ya vieron todos estos textos y eso que subrayé, esas frases, todo esto habla acerca de la sustitución de algo tan importante. Me gusta mucho, por ejemplo, como dice segunda de Corintios, lo que leímos, hizo pecado por nosotros. Así completo lo dice, al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros. Primera de Pedro dice, llevó nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero. Eso es la sustitución. También hay que recordar algo importante, que ya se los había comentado en clases anteriores.
de que, creo que en la clase anterior de esta, de los viernes, de Jesús como sacerdote, ¿no? Toda esta sustitución, todo este concepto de la redención por sustitución, nos hace recordar cómo los sacerdotes en el Antiguo Testamento tenían que dar algún animal para sacrificio, ya sea como ofrenda de agradecimiento, para perdón de los pecados, para petición y para otras fiestas, ¿no? O todas esas cosas solemnes que hacían los judíos. Cada cosa tenía que estaba muy regulado todo lo que tenías que dar como sacrificio, ¿no? Para agradecer tal animal, ¿no? Para pedir perdón por algo, tal animal o parte de algún animal. El sacerdote lo que hacía era revisar primero el animalito, porque tenía que no tener ninguna mancha o ser perfecto, y luego destazarlo de una forma correcta. No tenían su forma de matar al animal. Ese animal, en el caso de los sacrificios por los pecados, tenía que derramar sangre para que el olor sea grato hacia Dios y Él aceptara ese sacrificio. Así se limpiaban los pecados en el Antiguo Testamento. Jesús viene a ser el Cordero, ya se los había comentado varias veces, pero primera vez acá en Zoom. Jesús viene a ser el Cordero. La redención por sustitución viene a ser eso. Jesús viene a ser esa carne, ese animal, ese ser vivo que es sacrificado por el sacerdote para limpiar todos nuestros pecados. El sacerdote antes tenía que sacrificar animales por cada pecado que hacía tal persona. A veces hacían sacrificios por el pecado de todo el pueblo, ¿no? Pero el sacrificio que hizo Jesús por ser parte de la redención por sustitución, ya es el sacrificio final. Ese derramamiento de sangre ya no es por un animal muerto, sino por el sacrificio, por la muerte de Jesús. El olor grato llegó hacia Dios porque vio que lo que ya estaba planeado se estaba cumpliendo. Entonces, por eso todos estos textos hablan de que Jehová cargó en él el pecado de todos, de que Jesús dio nuestra vida por rescate para nosotros, de que Jesús se hizo pecado, de que Jesús llevó el pecado en su cuerpo. Todo eso habla acerca de esa sustitución, ¿sí? Y bueno, aprovechando esos minutos que nos regaló acá esta aplicación, no sé si quieran comentar algo con respecto a este primer punto, también de los anteriores, no importa. ¿Quedó claro? Creo que el hermano Alan quiere decir algo. Ah, pero creo que está mudo. A ver. No está activado. No está activado el hermano. Su micrófono. Ajá, está en mudo. Pero Ahí está. Ahí está, ya. A ver, diga. Nada más comentar que Jesús fue el único sacrificio suficiente y perfecto que aceptó Dios y que pudo soportar la ira de Dios por el pecado. Entonces sí fue, no fue cualquier sacrificio, ¿no? No cualquiera podía hacer eso. Solo
Jesús que tenía la naturaleza humana y divina, más divina por su perfección y obediencia perfecta a Dios sin pecado. Pues eso lo hizo ser un sacrificio suficiente y agradable a Dios. Solo Él pudo resistir esa ira que Dios descargó en ese sacrificio. Aplacó más bien la ira de Dios con ese sacrificio por el pecado, ¿no? O sea, nadie podría haber hecho eso, sino únicamente Jesús, que fue la misión que vino a cumplir aquí en la tierra, ¿no? Sí, así es. Ese es el recordatorio que se me vino a la mente. No, sí, está bien, ¿no? De eso habla, de hecho, de la redención por sustitución, ¿sí? De que Él es el sacrificio, ¿no? Todo lo que pasó en el Antiguo Testamento era como una sombra, una prueba de lo que iba a pasar, ¿no? Como los avances de las películas, ¿no? O sea, como pruebitas de lo que iba a pasar o lo que iba a hacer Jesús. Sí. Creo que nos da tiempo Algo para... que noto en esta parte, hermano, Sí. allá en el número 2, la lectura de Marcos, Sí. al final dice, para dar su vida en rescate por muchos. Ajá. Ahí creo que a diferencia de las demás lecturas, pues todas las demás, por ejemplo, Pedro y Corintios, todo, iba enfocado hacia cierto grupo de personas, o sea, son cartas, y pero creo que Marcos ahí sí menciona muchos, porque no puede decir todos, ¿no? Es correcto. Sí. Sí, no por todos. Es entrarnos a temas de soteriología, o sea, del orden de la salvación. Cuando habla acá Marcos, por muchos, sí, como dijo el hermano, no pudo haber puesto todos, porque la salvación no es para todos. ¿Sí? No sé si para allá quería irse, ¿no? Para ese punto, ¿sí? de la salvación, la expiación limitada, como dice la teología reformada, ¿no? De que Jesús murió por algunos nada más. Se podría usar este texto como base de esa doctrina, ¿no? De que Jesús murió o dio su vida por rescate por muchos, y muchos no es todos, no solamente algunos, ¿sí? Muy interesante este punto. Lo quería saltar porque es algo de soteriología, ¿no? Del orden de la salvación, de que unos dicen que Jesús murió por todos, nosotros como de la rama de calvinista creemos que Jesús solamente murió por algunos, ¿no? Por eso uno de los puntos calvinistas es la expiación limitada, ¿sí? Solamente imagínense que Jesús haya muerto por todos. A mí me va a valer, puedo portarme bien o portarme mal, bueno, creo que todos, ¿no? Total, Jesús murió por todo, yo me voy al cielo, ¿no? Yo así pienso cómo es la salvación universal que piensan algunos, ¿no? De que si Jesús murió por todos, todos van a ser salvos, como dijo la hermana Conchi, ¿sí? Y así pues uno como que te abre a querer hacer lo que uno quiera. Si me quiero conectar a la clase, me conecto, si no, no. Bueno, es otro punto, ¿no? Pero está bien, hermano. Qué bueno que lo dijo, porque aclaramos, ¿no? Aunque el libro también tiene una parte de soteriología o de la salvación, todos los conceptos de la salvación. Bueno, quién sabe cuándo lo vamos a ver, tal vez en diciembre, enero.
pero sí, sí habla acerca de este punto. No sé si alguien más quiera comentar algo. El término este de redención por sustitución es muy interesante, ¿no? Es muy profundo para entender, ¿no? Para comprender de que Jesús realmente murió, o sea, Él me sustituyó a mí, ¿no? Por el pecado para que yo pueda ser salvo, ¿no? Hay veces no alcanzamos a comprender eso, porque en su sabiduría Dios pudo haber ideado muchas formas para que igual puedan ser salvos muchos, ¿no? Como en el Antiguo Testamento con las leyes o los 10 mandamientos. Pero ese término de redención por sustitución, creo que es muy interesante para que podamos analizar y comprender, ¿no? De que Jesús me sustituyó, tomó mi lugar, ¿no? Así es, hermano. Y eso nos recuerda de que no hay que tenerle miedo a la teología. ¿Sí? Acá atrás tengo un montón de libros gordos de teología, pero no solamente son conceptos fríos, conceptos, no sé de qué están riendo, pero bueno, conceptos así abstractos, sino que se puede, toda la teología se puede aplicar. Y lo que descubrimos, por decir así, hoy, ¿no? De este concepto de la redención por sustitución, yo lo veo como, no solamente como un concepto teológico, yo como teólogo lo puedo ver así y explicárselos una hora, pero no solamente es eso, sino como que hemos comentado ahorita, recordarlo, esa obra tan hermosa que Jesús hizo por nosotros, de aceptar ser ese sacrificio para que nosotros seamos salvos. ¿Sí? Así que cuando escogí este libro, uno de los propósitos era eso, de que los hermanos no le tengan miedo a la teología, ¿no? Que crean que solamente los teólogos lo pueden estudiar. Así es. Yo creo que lo vamos a dejar hasta acá porque el otro punto es muy amplio y no quiero cortarlo, ¿no? Es la obediencia activa y el don de la vida eterna. Así que se está grabando esto, lo voy a subir hoy o mañana a la página de la iglesia para que lo vean los demás. No creo que alguien diga yo no quiero. Mi hermano, para que yo me peine. Que debiste haber avisado para que nos peinemos. Es algo privado, ¿no? De la página, no cualquiera entra. O si busco la forma de taparlos, ponerles así caritas. Caritas felices. Ah, sí, la hermana es sabia. Previó la situación la hermana. Entonces ya más o menos sabemos cómo se maneja este programa, esta aplicación. Ya mañana a las 6 vamos a tener la clase de hermenéutica. ¿Sí? Ojalá que... ¿También en Zoom? Sí, en Zoom. Sí, así se va a quedar. Ya vi cómo funciona. No hay mucha diferencia, ¿no? Es más interactivo acá, ¿no? Y tiene la ventaja de que se puede subir por Facebook para que los demás puedan ver y escuchar la clase. ¿Sí? De hecho es mejor porque por la transmisión en vivo te distraes escribiendo tu comentario, tu pregunta. Ándale. Y te desconcentras un poco de lo que estás diciendo. Así. Dame ahora acá. Para los que escribimos lento. Peor todavía. Y así puedo checar quiénes son los que realmente se están conectando. ¿Quiénes son los que realmente van a ser partícipes del reino? Aquí como somos uno solo, siempre en uno nos conectamos los dos.
Pero bueno, ojalá que mañana se conecten más. Así que, hermanos, gracias por este momento que tuvieron y que nos vemos mañana y Dios les bendiga. ¿Sí? Igualmente. Buenas noches, saludos a todos.